Otra de las patologías entonces que puede dar renguera y dolor en los niños es la enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes es una patología que afecta es una osteocondritis de la cabeza del fémur, ¿sí? Que lo que termina pasando es se produce un déficit vascular, no se sabe la causa, que termina con la necrosis de la cabeza del fémur, ¿sí? Por alguna razón se compromete la vasculatura de la cabeza femoral y se comienza a necrosar. Es más frecuente en los varones que en las mujeres, y se produce en niños, pero para tener una referencia, podemos poner que es en la primera infancia o en los chicos que están en la escuela primaria, por decirlo así, entre los 4 y 7 años. Y tiene un porcentaje de bilateralidad aproximadamente de un 12%. ¿Sí? Diagnóstico diferencial, entonces, con una artritis séptica, con una sinovitis transitoria como vimos, con un traumatismo, con un tumor o con una osteomielitis, como decían también. ¿Cuál es la clínica? Va a ser dolor, puede ser súbito, que empiece un par de horas, un par de días, o más lento, que venga con semanas, o sea que a veces le duele, a veces no le duele, que empiece a claudicar, le empieza a doler cuando corre, empieza a renguear, termina consultando por la marcha, por la guardia. Y evoluciona en estadios, se compromete la vasculatura, deja de llegar sangre, se empieza a necrosar la cabeza del fémur, ese hueso que está necrótico se empieza a fragmentar, se empieza a colapsar, a aplastar la cabeza, ese hueso que está necrosado se empieza a reabsorber, y después de un tiempo determinado se empiezan a formar vasos de neoformación y se empieza a revascularizar sola, se autolimita la enfermedad y vuelve a llegarle sangre a esa cabeza del fémur. Sí. El diagnóstico generalmente cuando uno lo ve con radiografías es suficiente, ¿sí? O sea, cuando uno ve la imagen de la alteración de la estructura o de la forma de la cabeza en la radiografía, ya está, es diagnóstico. Ahora sí puede pasar que en las primeras consultas, si hace un par de días o semanas que le duele, en la radiografía inicial no veamos nada y si nos queda duda podemos complementarlo con una resonancia o un centellograma. Si no igual, si el paciente le hicimos la radiografía y fue normal, no nos llamó nada la atención y consulta al mes porque sigue con dolor, debemos repetir la radiografía porque en esa nueva radiografía probablemente ya se pueda ver alguna otra alteración. Y estos son más o menos los estadios. Ven cómo se empieza a necrosar. Esta es una imagen muy típica de los primeros estadios. Se fragmenta, se reabsorbe y ya empieza, ven, a revascularizarse y se empieza a remodelar. Ven que vuelve a formarse la cabeza del fémur, que estaba totalmente necrosada, pero queda una cabeza más deforme, una cabeza más grande. Sí. ¿Sí? Entonces el tratamiento de esta patología, como se cura sola, por así decirlo, se autolimita, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando vuelva a revascularizarse, cuando le vuelva a llegar sangre a esa cabeza, la cabeza del fémur esté lo más concéntrica, digamos, posible, esté lo más redondeada posible para que sea congruente con el acetábulo. Hay distintas clasificaciones, la podemos clasificar de acuerdo al porcentaje de la cabeza femoral afectada, ¿sí? Hay distintos signos radiográficos de la que la cabeza corre más riesgo, eso no es tan importante. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento no quirúrgico va a ser, digamos, darle reposo de actividades de impacto sobre todo, ¿sí? O sea, todo lo que sea alto impacto, correr, saltar y demás, se lo vamos a tener que limitar a los chicos. Inicialmente es más fácil porque el paciente está con dolor, entonces como le duele, uno le dice que no corra, que no salte, y generalmente es más fácil que respondan, pero después de un par de semanas, un par de meses, el niño ya no le duele, pero igualmente lo tenemos que limitar, porque esa cabeza que está toda, digamos, como si fuese un telgopor, está toda blanda, si se sigue pasando el peso del cuerpo por ahí, se sigue colapsando y se sigue aplastando, entonces eso tiene que estar limitado. La marcha con muletas antes era permanente, digamos, años anteriores se indicaba que durante todo el transcurso de la enfermedad tenía que caminar con muletas. Hoy en día no es lo recomendable, pero sí en los episodios de dolor. Si está con mucha molestia, se le indica descarga echando con muletas. Y lo que puede hacer de actividad física es lo que no involucra impacto, o sea, Claro, tipo de natación. Bicicleta, exactamente. Y el tratamiento consiste, este gráfico del huevo, es para que vean por dónde pasa la carga, ¿sí? Lo normal
Si esto es el acetábulo, esta es la cabeza del fémur, acá es como si sacáramos un pedacito de la yema, eso queda más blando, si el peso pasa por ahí, la yema, la clara, perdón, se empieza a aplastar y se empieza a deformar el huevo. Entonces, lo que hacemos es cambiar la zona de carga, que la carga de peso pase por un lugar donde tengamos suficiente hueso para que tolere eso. Entonces se hacen osteotomías a nivel del fémur, ¿sí? U osteotomías a nivel de la pelvis para reorientar la cabeza femoral y que el peso del cuerpo pase por otro lado. ¿Y tiene, el debut es o de sea, más eso en chiquito. que lo haces ni bien lo diagnosticás? No, esto se va viendo la evolución con las radiografías, esos signos, digamos, que hay signos radiográficos que uno va viendo que va evolucionando mal, por así decirlo, si la cabeza se empieza a subluxar, si vemos que se empieza a salir, ¿sí? Si la cabeza está muy chata, y también es importante la edad del debut. Si esto empiezan a los 4 o 5 años, el pronóstico es mucho mejor que si empiezan a los 8 o 9 años, ¿sí? Se sabe, o estadísticamente, si del debut después de los 8, el pronóstico es bastante peor y probablemente requiere un tratamiento quirúrgico. Si empiezan de más chiquititos, va remodelando mejor la cabeza femoral y probablemente con el tratamiento no quirúrgico sea suficiente. Después dependerá cuán deformada quede esa cabeza, probablemente pueda dar algún tipo de artrosis a una edad más temprana. Pero bueno, y de los casos que viste, ¿cuántos quedaron bien, tipo sin renguera, sin dolor en ejercicio? No, el problema de esto no es a esta edad, porque los chicos por eso, corren, más juegan, adelante. saltan sin problema. El tema es que si la cabeza esa queda muy deformada o muy incongruente, ¿sí? Lo que va a dar es una artrosis temprana. Si esa cabeza Claro, queda por eso, pero cuadrada. vos ¿cuántas veces viste que la cabeza quede bien? No, hay muchos casos. Hay casos de, como te digo, si son chiquitos, la mayoría andan perfectos. Pero si son Mira. más grandes, probablemente haya que hacer alguna cirugía en la infancia y seguro en la adultez va a terminar a lo mejor una prótesis, porque el desgaste de esa cadera va a ser más prematuro, ¿sí? No es ahora el problema, o sea, el chico corre, juega, va a hacer toda su vida deportiva normal, lo que pasa es que va a sufrir un desgaste temprano. Bien. La otra patología es la epifisiolisis de cadera, que también puede debutar, digamos, con una renguera. Y esto lo que se produce es el desplazamiento de la epífisis de la cabeza femoral. En realidad lo que pasa es al revés, la cabeza del fémur queda en su lugar, queda en el acetábulo, y la metáfisis del fémur se asciende, ¿sí? Pero bueno, es para que vean como que se desliza la cabeza femoral, esa es la imagen que uno ve. Esto también se produce en niños, pero son chicos más grandes, ¿ven? Puede ser a partir de los 10 hasta los 16 años, es un promedio como si fuese cerca de la edad del colegio secundario, y si es típico lo que sean niños con sobrepeso, es un fenotipo adiposo genital, son chicos más bien gorditos, sin desarrollo genital todavía y con distribución de tipo feminoide de la grasa corporal. Es más frecuente en los varones que en las mujeres, está descrito más frecuente en la raza negra que en blancos, y la cadera izquierda es más afectada que la derecha. Y sí tiene un porcentaje de bilateralidad mayor que el PERTES dentro del año y medio. O sea, puede ser que primero se afecte una cadera y que a los 6 meses al año se termine produciendo la epifisiolisis de la cadera contralateral. Esto puede ser traumático, o sea, un golpe que se desplace, eso sería una fractura, como vimos antes, sería una Salter Harris 1, o la causa después puede ser desconocida y puede estar asociada a un proceso inflamatorio o endocrinológico, ¿sí? Cuando vemos esta patología debemos ir a descartar que no haya un hipotiroidismo, una insuficiencia renal crónica o alguna patología endocrinológica. ¿Cómo se va a manifestar? Con dolor, ya sea en la ingle o en el muslo o en la rodilla. Acuérdense que los dolores de cadera muchas veces irradian hacia el muslo, entonces el paciente puede venir diciendo que le duele la rodilla o el muslo, pero debemos siempre evaluar la cadera para que no pase por alto esto. Puede estar limitada la movilidad de la cadera cuando el desplazamiento ya es mayor, y muchas veces va a estar el pie rotado externo, ¿sí? Este signo de que está extra rotado es típico. Lo mismo que el signo que al flexionar la cadera
la rodilla se va hacia afuera, ¿sí? Lo lógico y lo normal sería que al flexionar la rodilla apunta hacia la línea media, y acá cuando flexionamos la rodilla se va hacia afuera. Este es un paciente que operamos, ven que es un niño, ¿sí? De 11, 12 años, pero tiene bastante sobrepeso, no tiene el desarrollo genital y es el clásico paciente. Y la marcha de Trendelenburg o claudicando va a ser cuando el desplazamiento también sea mayor o por dolor. El diagnóstico es radiográfico, ¿sí? Se puede medir esos dos ángulos, y sobre todo lo que nos sirve es la radiografía de perfil de ambas caderas. No sé si llegan a ver, lo normal sería, ¿ven esta línea roja? Si trazamos Sí, esta sí. línea por el cuello del fémur, tiene que quedar un pedacito de cabeza femoral por encima. En este caso, si trazamos esa línea por el cuello del fémur, toda la cabeza del fémur queda por debajo. Entonces, esta sería una epifisiolisis grado 1, donde es muy difícil de verla, pero es el momento ideal para diagnosticarla y tratarla de forma prematura. La clínica puede ser aguda o crónica, ¿sí? Depende del tiempo de evolución que lleve, y puede ser estable o inestable. Estable si el paciente puede caminar pisando, ya sea con muletas o no, o inestable si ni siquiera puede apoyar el pie por el dolor que tiene. Los grados también van más o menos de acuerdo al porcentaje de la cabeza que está desplazada. Y el tratamiento, si es un estadio inicial, como vimos un desplazamiento mínimo, lo que hace es hace la fijación in situ. Se fija en el lugar con este tornillo para evitar que se siga desplazando la cabeza del fémur. Y eso se deja ahí esperando que se cierre el cartílago de crecimiento y que eso no se desplace más. En el caso que haya alguna patología endocrinológica asociada, a veces se puede hacer el tratamiento preventivo de la cadera contralateral profiláctico, digamos. Por más que no tenga ningún tipo de síntoma, se estabiliza también la cadera contralateral para prevenir que se desplace en un futuro. Y esto es un caso clínico, creo que lo vimos en pediatría, pero bueno, para que vean una radiografía de ambas caderas frente. ¿Ven algo ahí en la imagen del frente? Sí. Ah, ¿Trocánteres? no, la solución de continuidad en la pelvis. ¿O no? Lo de la pelvis, estos son los cartílagos de crecimiento. Claro, Eso es normal, así que no se asusten que no está fracturado. Por eso al horno, siempre hay sí. que pedir comparativo. Sí. Este es el perfil. El perfil es con las piernas abiertas, tipo posición de rana, de ambas caderas. ¿Le llama la Sí, atención algo? la línea que pasa por, La izquierda está claro, rotada. Bien, por el cuello del fémur no coincide. ¿Puede ser? vamos a hacer eso. Si yo trazo una línea por el cuello del fémur, perdón, el pulso, que va por el cuello del fémur, en esta cadera ven que queda un pedacito de cabeza por encima, y si yo Sí. trazo una línea por el cuello del fémur de esta cadera, queda toda la cabeza por debajo. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, este es un estadio, una epifisiolisis grado 1. Esto no fue diagnosticado en su momento, el chico siguió corriendo, jugando, se cae y hizo una epifisiolisis grado 2-3. Ven que el desplazamiento acá es mucho mayor. Sí. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Cuál es el riesgo de esto? La necrosis avascular de la cabeza del fémur. Perfecto, una necrosis, exactamente. Que con este desplazamiento que tiene, el mismo desplazamiento rompe la vasculatura, que le deje de llegar sangre a la cabeza femoral y que se termine necrosando. ¿Sí? En este caso sí hicimos la reducción, lo otro era poner un tornillo en su lugar, que es mucho más sencillo. Acá ya tuvimos que reducirlo, acomodarlo y fijarlo también con un tornillo. El riesgo de necrosis obviamente es mucho mayor, pero bueno, por suerte anduvo bien. Bien. Y lo que quedaría, si tenemos tiempo, 2 minutos, vemos lo de displasia de cadera. Dale.
Bueno, de displasia de cadera, entonces dijimos que hablábamos ahora de displasia al desarrollo de la cadera. Esto involucra tanto lo que es la luxación de la cadera, o sea, aquellos chicos que nacen con la cadera luxada, como aquellos que nacen con algún grado de displasia, o sea, de deformidad a nivel de la articulación de la cadera. Generalmente lo que se ve es que el acetábulo está más vertical de lo normal. Entonces, si no lo diagnosticamos a tiempo y no lo tratamos, esa cabeza femoral se va a terminar luxando. Las teorías, bueno, hay factores mecánicos, hormonales, puede ser porque el bebé es muy grande, porque está apretado, porque está en posición podálica, no se sabe bien la causa, pero bueno, hay distintas teorías que tratan de explicarlo. La incidencia sí es aproximadamente 5 de cada 100.000 nacidos vivos, la frecuencia es más al lado izquierdo, le siguen frecuencia que sea bilateral, y es más raro de la cadera derecha, y lo que sí es importante tener en cuenta, los factores de riesgos. En las mujeres es 5 veces más frecuente que en los varones, ¿sí? La posición podálica durante el embarazo es más frecuente. El primer hijo también predispone. El antecedente familiar de primer grado, o sea, de un hermano o una mamá, en este caso, con displasia de cadera también predispone, y también la raza blanca. Entonces, en estos casos, por ejemplo, una mujer que nace podálica tiene muchas más chances y eso nos obliga a estudiarla con un poco más de detenimiento que otro paciente que no tiene estos factores de riesgo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es el estudio. Y acuérdense que puede estar asociado a otras patologías como el pie-bot y la tortícolis congénita. Esto es, el pie-bot, ya lo vieron con el doctor Levy, son manifestaciones del pie que uno los ve claramente, que el pie está torcido, y la tortícolis congénita lo mismo, uno ve que el paciente está con el cuello duro. Entonces, cuando yo lo veo, que es fácil de reconocer el pie desviado o el cuello contracturado, me tengo que acordar que tengo que ir a estudiar las caderas, que a lo mejor a simple vista no se ve, y me obliga a pedir algún estudio, que sea una ecografía o una radiografía, para descartar alguna patología de algún tipo de displasia de la cadera. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? El screening, o sea, de rutina para evaluar y diagnosticar alguna alteración en la cadera, eso depende. Hay pediatras que se lo piden de rutina a todos los pacientes y hay otros a solamente los que tienen factores de riesgo. El screening entonces tendría que ser con la ecografía, porque en menores de 6 meses no está osificado la cabeza femoral y además para no irradiarlo. ¿Sí? Clínicamente, ¿qué signos nos deben llamar la atención? Las asimetrías de los pliegues, o sea, los pliegues inguinales y los pliegues del muslo, los rollitos estos, que no estén asimétricos, ¿sí? O sea, cuando hay alguna asimetría nos tiene que, digamos, llamar la atención y por lo menos a lo mejor estudiarlo un poco más de cerca. La asimetría también en la altura de las rodillas, si una rodilla está más alta que la otra, ¿por qué puede ser? Una luxación. Porque Puede tengo un estar fémur más largo luxada, que la sí, otra. está perfecto. Y otra causa, al margen de esto, ¿qué puede ser? No, una falla en el crecimiento de la Ajá. fisis, digamos. Claro, o sea que tengo un fémur más corto que el otro, en este Ujú. caso, ¿no? Yo estoy poniendo, el paciente está acostado, le levanto las dos rodillas al cenit, si tiene una rodilla más alta que la otra, puede ser que tenga un fémur más corto que el otro, o que esté luxada la cabeza del fémur hacia posterior, entonces da la sensación de que tiene un fémur más corto que el otro. En cualquier caso, Ujú. va a haber que estudiarlo, pedir algún estudio. ¿Sí? Ese es el signo de Galeazzi, el de evaluar las rodillas. Y las maniobras son la maniobra de Barlow y la de Ortolani. Las dos se tienen que hacer de a una rodilla por vez, de una cadera por vez. Es tomando la rodilla con una mano, ¿sí? Con el dedo pulgar por dentro, sosteniendo el muslo, y el resto de los dedos hacia el trocánter mayor. Con la otra mano lo que voy a hacer es fijar y sostener la otra cadera. Entonces evalúo una cadera por vez. La maniobra de Barlow lo que va a hacer es empujar desde la rodilla hacia el fondo del acetábulo, intentando luxar la cadera. ¿Sí? Entonces hago como pistón, empujo la rodilla hacia la camilla, sería, a ver si la cabeza del fémur se sale del acetábulo. ¿Sí? A ver si la cadera esa es luxable.
Y con la maniobra de Ortolani, ya sea que la luxé yo con la maniobra de Barlow previamente, o si la cadera ya estaba luxada, lo que intento es reducirla. La misma, agarrando el muslo de la misma manera, hacemos una abducción máxima de la cadera, y lo que vamos a hacer ahí es que reducir la cadera, que está posterior, va a terminar entrando en el acetábulo. Vamos a sentir un resalto. ¿Sí? Entonces, con la maniobra de Barlow vemos si la cadera es luxable, y con la maniobra de Ortolani si la cadera es reductible, si la podemos reducir. En mayores de ya 6 meses a un año y medio, que a lo mejor ya empezó a caminar, lo que podemos ver es que empieza a caminar con algún tipo de Trendelenburg, de marcha perdón, no sé por qué, no me con algún tipo de marcha claudicante. Puede estar limitada la abducción, o sea que no termine de abrir la cadera. Y la marcha de Trendelenburg, o el signo de Trendelenburg, que era esto, que es porque tiene una... Ven que no puede sostener la cadera. ¿Sí? Y ven que el miembro está más corto, tiene que pararse en puntas de pie porque ese miembro queda cortado porque la cadera está luxada. Entonces, de rutina, de screening, pedimos la ecografía. Si la ecografía nos da alterada, no importa la edad, vamos a pedir una radiografía para medir algunos ángulos. ¿Sí? Y en mayores de 6 meses, si el paciente consulta por primera vez, ya con más de 6 meses, podemos pedir de entrada la radiografía. Y en esta diapositiva lo que les marco son todos los ángulos que podemos marcar. Entonces, en menores de 6 meses, suponiendo que la ecografía vino alterada, le pedimos la radiografía y lo que evaluamos son estos ángulos. A ver las flechitas si aparece acá. Esta de acá arriba, ven que no se ve el núcleo de la cabeza del fémur, ¿sí? Porque es un paciente menor a 6 meses. Entonces lo que hacemos es medimos estas líneas, la de Chiodin y Rivarola, que es una línea que pasa por el borde del acetábulo y el otro por el borde de la metáfisis. Lo mismo, trazamos acá una por el borde del acetábulo y otra por el borde de la metáfisis, y estas dos líneas tienen que ser paralelas, o si se cruzan, cruzarse después de la línea media. ¿Sí? Se tendrían que cruzar por acá. Ahora, si se cruzan antes de la línea media, como en este caso, nos está hablando de que el acetábulo está muy vertical, está muy parado, entonces se termina cruzando antes de la línea media. Está displásico ese acetábulo. ¿Sí? Y esa cadera, si no está luxada ahora, se va a terminar luxando en un corto plazo. Entonces tenemos que tratarlo igualmente. Y ya en mayores de 6 meses, donde se puede ver el núcleo de osificación de la cabeza del fémur, ¿sí? El porotito este, lo que trazamos son estas líneas. Son la línea de Hilgenreiner, que es una línea que pasa por el cartílago tirradiado, ¿sí? Acá donde se unen el isquion, el pubis y el ilion, paralela al piso. Y la línea de Perkins, que es una línea que es perpendicular a la Hilgenreiner y que pasa por el borde del acetábulo. Entonces con estas líneas rojas formamos un cuadrilátero, o sea, 4 cuadrantes. Lo normal es que la cabeza del fémur quede en el cuadrante inferior e interno. Si la cabeza del fémur queda por fuera, eso nos habla que la cabeza está subluxada o directamente luxada. ¿Sí? Y lo que podemos medir también es el índice acetabular, la inclinación que tiene el fondo del acetábulo. Ven este acetábulo que es normal acá en la imagen, y este acá en el dibujo que está bien vertical. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Esto es lo Sí. que habíamos visto también en pediatría, por eso voy un poco más rápido, igual Sí. les queda grabada, y cualquier duda me pregunto. Esta es una imagen de una paciente luxada, ¿sí? De chiquitita, y la importancia de esto es que si no la tratamos de forma correcta y forma temprana, llega a la adolescencia o a la juventud con una artrosis de cadera, ¿sí? El miembro más corto y con la cabeza del fémur totalmente deformada y desgastada. El tratamiento entonces es, en menores de 6 meses, va a ser tratamiento con el arnés de Pavlik, o sea, si la cabeza está luxada debemos reducirlo, y si logramos una correcta reducción, se mantiene esa reducción con el arnés
hasta lograr que el acetábulo vaya bajando y logrando entrar en valores normales. Y en mayores de 6 meses, siempre intentamos con el arnés de Public, los resultados no son tan buenos, a veces es más difícil, pero bueno, ahí ya se puede intentar una reducción abierta, se puede intentar el yeso, se puede intentar otro tipo de férulas, y en los casos ya que son mayores de 2 años y que sigue la cabeza luxada, muchas veces va a requerir algún tipo de osteotomía, ¿sí? O sea, lo mismo, hacer un corte en el fémur o hacer un corte en el acetábulo para reorientar la cabeza femoral o el acetábulo que está displásico. Este era el caso clínico, ven una paciente de 8 o 9 meses, la asimetría que tienen los pliegues de la ingle, la asimetría en el pliegue del muslo, el signo de Galeazzi, ven que una rodilla está por encima de la otra, y el video, esperen que se lo muestro, para los que no lo vieron. Así repasamos las maniobras. Entonces acuérdense siempre una cadera por vez. Ahí sí, esa es la maniobra de Barlow, ven cómo sale. Doctor, yo no lo veo el video. No sé si tú ¿No lo se estás ve? viendo. Ah, perdón. No se ve. Ah. ¿Ahora? Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Esta es la maniobra de Barlow, ven cómo salió. No lo vemos correr. Claro, se ve. O sea, se ven como muy pausado, entonces no. Ahí va mejor igual. Sí, ahí se ve mejor. Ahí va mejor. Ahí Ahí sale. sí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí hizo la maniobra de Ortolani, la redujo, y ahí sale la maniobra de Barlow. Hay que escuchar el chasquido nada más, o sea, es a oído. Se escucha, puede haber un chasquido, y también en la imagen si ven, se nota un resalto. Ven ahí como que entra, y ahí sale. Sí.